Bueno, continuando con los conceptos que estábamos viendo, esos conceptos iniciales tanto de la hoja de cálculo como de las fórmulas, vamos a trabajar algo que se llaman las referencias. Las referencias es algo que hay que tener muy en cuenta porque eso nos pueden o facilitar o complicar el trabajo. Entonces voy a insertar una fila. Aquí voy a tener granja 1 o la granja de Juan. Aquí voy a tener la granja de Carlos. Vamos entonces a aumentar un poquito el tamaño y voy a ampliar aquí el alto de la columna, de la fila, perdón, y voy a hacer lo siguiente. Voy aquí donde dice ajustar texto para que el texto quede contenido en la celda. Centremos, voy a quitar la lupita de acá, démosle negrilla tanto a este y a este, y entonces vamos a poner total de frutas y voy a tener esta misma característica y voy a insertar acá una columna. Le voy a poner acá manzanas y voy a poner acá peras. Vamos a ver el formato y a dar doble clic. Ok, y voy a borrar. Esto es un ejercicio ahí sencillito, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Vamos a poner listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la granja de Juan produce 367 manzanas, la granja de Carlos produce 160 manzanas y tengo una producción total de manzanas de 527 entre las dos granjas. Lo mismo sucede con las peras. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner, no sé, un resumen. Si yo necesitara hacer esto, entonces dice el total de las manzanas es, y aquí voy a poner el total de las peras es. Listo. Inicialmente, ¿qué haríamos en un procesador de texto? Simplemente diríamos, no, pues copiémoslo acá, 527, y aquí pongamos 145. Pero no, es que no eran 367 manzanas en la granja de Juan, sino que eran 321. Entonces ya me cambia el valor. Entonces, para volver a decir, no, entonces 481, pues eso no tendría sentido. Recordemos que estamos buscando es que esto sea todo calculado de manera automática apenas entre los valores. Entonces yo diría que esta celda va a ser igual a esta celda. Es inicialmente lo que nosotros haríamos. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que esta celda 481 va a ser igual a esta. Entonces la celda B6 perdón, va a ser igual a la celda D2 y ahí no hay problema. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, esta celda va a ser igual a esta? Nos sigue mostrando lo mismo. Entonces lo que yo quiero hacerles ver es que yo puedo traer referencias de un lado a otro diciendo simplemente este va a ser igual a este. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo les decía ahorita con respecto a ampliar esto, ampliar las fórmulas. ¿Sí?
Los otros podrían decir que no, voy a copiar este valor y lo voy a pegar acá. Y entonces nos está mostrando un error de referencia. O si yo quisiera copiarlo enseguida, la pregunta es, ¿saldría 481? Vamos a ver. Sale 641. ¿Por qué si estoy copiando y pegando? Dirían algunos. Entonces, estos errores o estos inconvenientes, tanto de ese 641 como ese error de ref, que significa un error de referencia, entonces quiere decir que nosotros vamos a aprender a trabajar con las referencias. Hay dos tipos de referencia. El primer tipo de referencia, voy a poner por acá, es la referencia relativa. Ese es el primer tipo de referencia. Esa es la referencia que vamos a ver en este video. ¿Qué es una referencia relativa? Una referencia relativa tiene que ver con la posición, ¿sí? Miremos que aquí hay una fórmula. Dice suma de B2 con C2. Entonces lo que él está diciendo, esta fórmula lo que está diciendo es que yo estoy en la D2, en la celda de 2, y cuando yo digo B2 y C2, él toma como referencias la referencia posicional con respecto a las celdas que está trabajando. Entonces, cuando él dice D2, realmente le está diciendo, vea, sume las dos celdas que están antes. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo realmente. Es decir, que cuando nosotros copiamos aquí y lo pegamos aquí, que nos muestra este error de referencia, debe estar diciendo lo mismo. Sume las dos celdas que están antes. Pero es que no hay dos celdas, solamente hay una celda. Y por eso cuando nosotros miramos la fórmula, ampliemos acá con la lupita, me aparece que no hay esa primera referencia. Es decir, no hay otra celda antes de A6. Y por eso dice, bueno, si la primera columna es A, ¿qué hay antes de A? No hay nada. Entonces es un error de referencia. Es un error de posición. Entonces yo no puedo hacer esa operación. Y por eso es que muestra ese error de referencia. Aquí sucede algo parecido, aunque sí muestra un resultado. Aquí estábamos diciendo, en la barra de fórmula dice, vamos a sumar las dos celdas que están antes. Entonces, esta que está diciendo exactamente lo mismo, que cuando esté aquí, sume las dos celdas que hay antes. Si ustedes suman 481, bueno, pongamos acá 320 para que el número nos dé cerrados, 320 más 160 es 480, y si nosotros sumamos 160 más 480, nos va a dar ese 640. Si nosotros miramos, entonces lo que le está haciendo es que está sumando las dos celdas anteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros copiamos y pegamos, porque lo que estamos haciendo es simplemente copiando la referencia posicional, ¿sí? Entonces mucho cuidado con esto. Estos temas los vamos, aspiremos a que en clase que estamos reunidos y que cada uno irá en lo particular preguntando, haciendo algunos ejercicios de referenciación. Entonces ese es el primero, la referencia relativa. Referencia relativa que nos va a permitir jugar con la posición. Por eso recuerdan que en el video anterior, cuando fuimos a ampliar, que tomamos, bueno, aquí estoy como jugando con esto, cuando tomamos esto que ampliamos acá y que dijimos, bueno, del cuadro de hacia abajo, es lo que está haciendo es lo mismo. Por eso es que se copió, porque está diciendo, vea, copie lo mismo. Eso es un copiar y pegar. Está diciendo, copie la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Sume las dos celdas anteriores. Por eso es que el resultado no es igual, ¿sí?
Por eso es que el resultado no es igual, sino que se adapta a las necesidades. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, edición, copiar, puedo copiar. Y si ubico aquí, él no me va a pegar el 480 en esta celda. Tenemos el resaltado. Si yo me ubico aquí, copiemos. Si yo me ubico, vea, ojo que cuando ustedes copian, empieza a bailar las líneas intermitentes. Entonces cuando yo copio aquí, yo no voy a pegar el valor, estoy pegando es la referencia, es decir, lo que dice la suma, la fórmula. Sume la celda B2 y C2. ¿Cómo es la posición relativa a esa celda? Ah, es decir, las dos que están antes. Entonces aquí lo mismo. Sume las dos que están antes. Esa es la referencia relativa a lo que hay que ponerle mucho cuidado.